Café de Reus patrocina este programa. Buenas, comenzamos nuestro programa cara a cara con nuestro invitado Tony, que vamos a hablar hoy de los coeficientes reductores y de las manifestaciones. Muy bien, sí, así es. Muchas gracias. Primero, gracias por invitarme a este programa. La verdad es que es un placer estar aquí con vosotros y esperemos en este cara a cara pues, que podamos rebatir nuestros argumentos mutuamente. El placer es nuestro y comenzamos. ¿Y por qué hiciste la manifestación allí en Reus? Y si tenéis algunas más previstas que hacer. Bueno, primero me presentaré. Yo soy Tony Carmona, soy el responsable y el coordinador del proyecto por un coeficiente reductor de jubilación para los trabajadores de la industria química y del refino. Es un proyecto que nace en toda España. A día de hoy más de 46 comités de empresa están apoyando este proyecto y lo que queremos realmente es tener un coeficiente reductor que permita a los trabajadores que estamos en la industria química del refino poder jubilarnos antes. A día de hoy hay unos pocos colectivos a nivel de España que tienen ese coeficiente reductor, seguramente conozcan mucho, Francisco, como son los mineros, como son los trabajadores de ENVAC, como son los bomberos, y nosotros, al igual que ellos, creemos que tenemos un trabajo que es tóxico, penoso y peligroso, que son las condiciones necesarias y los requisitos para tener un coeficiente reductor de jubilación, y creemos que tenemos la necesidad también nosotros de tener ese coeficiente reductor de jubilación. Y por eso el otro día nos manifestamos en Reus, porque queríamos visualizar el conflicto y queremos que también la ciudadanía conozca de primera mano cuáles son nuestras demandas. Y sobre todo, ahora en Barcelona, creo que el día 6 de junio, tenéis otra manifestación que hacer. ¿Y dónde la vais a hacer esta manifestación exactamente? Pues mira, me gusta mucho la pregunta que me haces. Mira, el 6 de junio vamos a hacer la manifestación en Barcelona. Empezaremos muy cerca de lo que era el Mare Magnum, de lo que es la zona marítima, ¿no? De paseo marítimo, e iremos hasta la Plaza San Jaume, porque lo que queremos es hacer una gran manifestación a nivel estatal, que participen trabajadores de toda la industria de toda España, principalmente de Barcelona, porque seguramente, como sabes, en Barcelona se concentra el 40% de toda la industria química de España, se concentra en esas poblaciones que sobre todo están por lo que es el Vallès Occidental, Vallès Oriental y el Baix Llobregat, y lo que queremos es hacer una gran manifestación que sea muy visual y sobre todo que la clase política de Barcelona, concretamente el Ayuntamiento, tanto como la Generalitat y los diputados que están en el Parlamento, conozcan de primera mano cuáles son las necesidades que tenemos como colectivo. ¿Y crees que si vais hasta la Generalidad podéis conseguir alguna cosa? Pues es una buena pregunta la que me haces, es muy interesante. Realmente, quien tiene la capacidad de otorgar un coeficiente reductor de jubilación o no, es el Ministerio de Seguridad Social. Es el que dictamina a través de una solicitud si tú como colectivo tienes derecho a ese coeficiente reductor de jubilación o no lo tienes. Entonces, teniendo en cuenta eso, entendemos que el paso de Barcelona es un paso de visualización de nuestra necesidad y nuestro objetivo. Pero realmente el objetivo final es ir a Madrid, presentar la solicitud y que realmente se pueda tirar adelante el proyecto. ¿Y por qué no habéis empezado o habéis ido en vez de a Barcelona directamente a Madrid? Me gustan las preguntas que hacen porque son muy incisivas y son preguntas que son muy comunes por parte de los trabajadores de la industria química. Son preguntas que nos suelen hacer. Dicen, oye, ¿por qué no habéis comenzado a Madrid? Pues mira, te voy a decir por qué. Nosotros ya fuimos a Madrid, estuvimos hablando con los grupos políticos del Congreso, nos recibieron todos muy bien y todos nos dijeron, oye, presentar una propuesta de no de ley, hace poco hemos tenido una, si bien lo recuerdas, por el tema de la inmigración, ¿no? Que ha sido noticia esta semana, y lo que nos dijeron desde Madrid es lo siguiente, oye, presentamos una propuesta de no de ley, se vota en el Congreso y presentar la solicitud. Pero claro, nosotros veíamos que eso puede quedarse en el cajón del olvido.
Por ejemplo, CGT, el sindicato CGT, ha presentado muchísimas solicitudes de coeficiente reductor de jubilación, como las personas que limpian, como otros colectivos. ¿Y qué sucede? Que si no hay una presión social detrás, no tira adelante. Entonces nosotros dijimos, antes de hacer una solicitud, por así decirlo, sin tener un apoyo detrás, es mejor primero conseguir esos apoyos a nivel local, a nivel autonómico, para que luego cuando vayamos a Madrid la presentemos, entonces consigamos mucha más fuerza y no sea una solicitud más, sino que sea una solicitud premium, ¿no? Una solicitud con mucha fuerza social, con mucha fuerza laboral detrás de ese proyecto. ¿Y qué crees? ¿Que se podía quedar en el cajón del olvido esta solicitud si hubiese ido directamente a Madrid? Mira, yo soy de pensar que si no te mueves, seguro que no lo consigues, ¿vale? O sea, mucha gente, y me parece que es muy interesante, ¿no? Cómo lo estás enfocando, mucha gente dice, oye, ¿para qué hacer esto? Quizás es una pérdida de tiempo pues llevar esto a cabo. Pero también fue loco, que una mujer negra se sentara delante de un bus en América en los años 50. Y sin embargo, esos actos, ¿no? Esos actos de desobediencia, esos actos de movimiento, fueron los que generaron una serie de derechos para una comunidad. Nosotros pensamos igual. Si no nos movemos, lo que está claro es que no lo conseguiremos. Eso es una evidencia. Pero si nos movemos, puede ser que lo consigamos. Y como hay una posibilidad de que lo consigamos, por eso estamos con ganas, con fuerzas de conseguirlo. ¿Y más o menos cuántos manifestantes crees tú que podrían ir a Barcelona? Bueno, a ver, una cosa es lo que me gustaría a mí y otra cosa lo que será. Nosotros proyectamos que si conseguimos tener más de 500 manifestantes en Barcelona, sería muy bueno, sería un resultado magnífico. Ten en cuenta que al final es una lucha muy enfocada a un colectivo, es una lucha muy sectorial, no es una lucha por los derechos de todos los trabajadores, ni siquiera de toda la ciudadanía. Es un derecho muy local que para nosotros, como trabajadores de la industria química del refino. Pero gracias a eso, ¿no? Debido a que pensamos eso, nosotros tenemos un resultado de 500, si nos sabemos a 1000 mucho mejor, pues si tenemos 500 manifestantes creemos que hemos dado un impulso y sobre todo, como hemos visto a través de esta entrevista, gracias a esas manifestaciones también nos damos a conocer a la prensa, que también es un factor fundamental en todo esto. Sí, y en la manifestación de aquí de Reus creo que hubo aproximadamente unos 200, ¿no? Sí, yo creo que fuimos un poquito más, para que después al final nos acabamos dispersando. Pero fuimos unos 200, que está bien, más o menos para que te guíes. Aquí en Tarragona, empleados directos de las químicas son 10.000 trabajadores, que no está nada mal, es uno de los sectores más importantes, como bien sabes. A nivel de Producto Interior Bruto de la provincia es donde más se genera dinero, donde más dinero se está generando. Y a nivel de trabajadores creemos que una tarde, entre semana, en Reus es un buen resultado. Siempre te gusta más. Pero también es una importante que aunque no seamos todos los que desearíamos, es una forma que la gente nos vea, que se vaya sumando y que se vaya interesando en este proyecto. Y el proyecto, en fin y al cabo, si llega a Madrid, ¿crees que después de todas las manifestaciones que hagáis se podría conseguir? Hombre, si no creíais en ello, no estaría aquí, eso también te lo aseguro. O sea, nosotros tenemos la ilusión, tenemos las ganas de que puede ser posible. Nosotros estuvimos hablando con el sindicato de policías locales, el SPL, ellos tienen representaciones en todo el país y ellos nos fueron un poco nuestros guías. Ellos han sido el último gran colectivo que ha conseguido tener un coeficiente reductor de jubilación. Tardaron 17 años, para que te hagas una idea, que esto no es nada sencillo. Pero claro, ellos nos dijeron mira, a veces avanzas más, a veces avanzas menos. Pero lo que está claro es que mientras sigas avanzando, mientras vayas sumando ayuntamientos, mientras vayas sumando comités de empresa, mientras vayas sumando trabajadores que se adhieren a la causa, es mucho más probable que tú lo puedas conseguir. Entonces, claro que creo. Claro, es que es mi sueño. O sea, a nivel laboral estoy dedicando muchísimo tiempo a visitar empresas, a visitar ayuntamientos, a visitar comunidades autónomas, parlamentos, porque creo que es posible conseguirlo. ¿Y cuántos ayuntamientos en sí has visitado? Bueno, una cosa los que he visitado sí. y otra cosa los que nos han apoyado. Porque claro, también es complicado que los ayuntamientos, ¿qué sucede? Que los ayuntamientos muchas veces, los ayuntamientos presentan mociones, las mociones son como, para que la gente lo sepa, ¿no? Las mociones son como intenciones, una declaración de intenciones. Tú puedes decir, estoy a favor de la paz en Ucrania, ¿no? Por ejemplo, o en Israel, en Palestina.
tú puedes hacer una moción, pero eso no significa que sea efectiva. Es una moción que es como una declaración de intenciones. Otras sí que más o menos vinculan o obligan. Muchos ayuntamientos, cuando presentan mociones, dicen: yo solo quiero temas que sean locales de mi ayuntamiento. No quiero temas que no sean fuera de mi ámbito. Con lo cual, algunos ayuntamientos nos apoyan, grupos políticos, pero dicen: no vamos a presentar mociones porque, por normativa interna, nosotros solo presentamos mociones que apoyen causas de nuestro ayuntamiento, que tengan pues, relevancia en lo que es el municipio. Teniendo en cuenta esto, nosotros también insistimos, ¿no?, en ayuntamientos, y donde encontramos más apoyos en ayuntamientos grandes. Ayuntamientos grandes como puede ser de Tarragona, ayuntamientos grandes como puede ser de Cartagena, ayuntamientos grandes como puede ser Santa Cruz de Tenerife, ayuntamientos grandes como puede ser Murcia. Esos ayuntamientos, claro, tienen una envergadura mucho más potente, y también políticamente también les interesa porque son temas muy sensibles. Entonces, en esos ayuntamientos ya hemos conseguido apoyos. Y la pregunta que me hacías, ¿cuántos? A día de hoy ya tenemos 18 ayuntamientos que nos han apoyado. Otra cosa más, ¿y por qué crees tú que hay algunos ayuntamientos que sí que os apoyan y otros que no? Bueno, principalmente, como te he comentado, es in situ el ayuntamiento, si cree conveniente que ese tema se lleve al pleno o se lleve al pleno. Esa quizá es la primera barrera. Y el segundo es que muchos ayuntamientos consideran que al no tener química, una industria química dentro de lo que sería su municipio, pues ellos no se sienten tan vinculados. Nosotros no solo nosotros lo llevamos a ayuntamientos que tengan cierta relación con la química. Por ejemplo, en Palencia no lo vamos a llevar. Y no porque no nos guste Palencia, pues es una ciudad magnífica, una provincia increíble, sino porque en Palencia pues son expertos en hacer galletas. Oye, allí Aguilar de Campoo hacen muchas galletas, pero claro, la industria química ahí no tiene mucho sentido para ellos apoyar algo que tiene que ver con la industria química. Y entonces nosotros lo que nos dedicamos es visitar ayuntamientos que sí que tienen referencias con la industria química, pero también visitamos ayuntamientos que son susceptibles de que vivan trabajadores, porque hay ayuntamientos, por ejemplo, La Secuita o Perafor, que no tienen química en su término municipal, pero hay muchos trabajadores que viven porque al lado hay un polígono químico gigante. Si escucháis algún ruido fuera de lo normal, de pasos, plato, vaso, es que estamos en directo haciendo el cara a cara. La pregunta siguiente es: ¿habéis ido a alguna diputación a expresar este proyecto también? Pues mira, es muy interesante la pregunta que me haces. Hemos visitado 2 diputaciones. Hemos visitado la Diputación de Castellón. En Castellón, la verdad que muy bien, nos han recibido muy bien, y fue aprobado a nivel de, como moción, una declaración, ¿verdad?, el coeficiente reductor de jubilación. Y en Tarragona estamos también a ver si intentamos también que nos apoyen la moción, el coeficiente reductor de jubilación. ¿Y tú qué crees? ¿Que la Diputación de Tarragona podría aprobarse en el pleno? ¿O cuánto tiempo crees que se podría retrasar esto? Pues es interesante. Yo creo que, bueno, estamos presentando a los grupos políticos que tienen representación en la Diputación de Tarragona. Lo que nos dice la Diputación de Tarragona, que también nos lo dicen otras administraciones, es lo siguiente. Nosotros, si podemos, queremos que todos los grupos políticos, porque son diputaciones, no es tanto como un ayuntamiento, no es tanto como un parlamento, ¿no? Queremos que todos los grupos políticos apoyen el coeficiente reductor de jubilación o la moción que quieras presentar, y entonces lo hacen declaración institucional. Pero si no tienen el apoyo de todos, como que, bueno, se lo piensan. Pero en este caso, si no tuvieran el apoyo de todos los partidos de la Diputación, ¿crees que se llevaría a cabo? Muy bien, me estás apretando, ahí estoy viendo que me estás apretando. Mira, yo creo sinceramente que nosotros siempre tenemos que ir con la alegría, con el optimismo, con las ganas de conseguirlo. Entonces, si algún partido político, por la razón que sea, no se siente del todo cómodo, no pasa nada. Hay muchas más diputaciones, hay muchos más ayuntamientos, hay muchos más parlamentos autonómicos, en lo cual nosotros podemos expresarnos. Tampoco queremos que nadie se sienta incómodo con nuestra moción. Nosotros queremos precisamente lo contrario, que donde haya comodidad, donde sí lo vean, donde quieran echar un cable a los trabajadores de la industria química y del refino, entonces allí sí, allí queremos meternos. ¿Y en alguno de estos autónomos crees que podría llegar el proyecto a fin? ¿De trabajadores autónomos me hablas? Sí. A ver, es complicado. Mira, nosotros entendemos el coeficiente reductor de jubilación para la industria química del refino, y hablo de industria química del refino porque no hablo de empresas químicas y del refino, porque este proyecto tiene su voluntad es precisamente allá donde hay industria, donde el trabajo es más pesado, porque hay empresas químicas que quizá trabajan en Madrid, en una oficina, y no es la intención que tenemos con ello.
Entonces, ¿a quién afectaría? ¿No? Es una buena pregunta que me haces. ¿A quién afectaría todo esto? Esto afectaría principalmente a aquellos trabajadores que estén dentro de la industria química del refino. ¿Y quiénes trabajan dentro? Pues como el mar, ¿no? El mar lo entendemos muy bien. El trabajador del mar, tú puedes trabajar en el MSC Cruceros, tú puedes ser estibador, tú puedes ser pesquero o puedes ser capitán de un barco. Pero todos ellos tienen el estatuto del mar y todos ellos se benefician de un coeficiente reductor de jubilación porque trabajan en lo que se entendería el mar como concepto. Nosotros queremos entender en nuestro mar es la industria química. Dentro de lo que es un complejo industrial químico, para nosotros lo que entendemos, ¿no? Y esa es nuestra filosofía, es que todos los que trabajamos dentro de ese centro de trabajo, centro industrial, todos se tienen que ver beneficiados. Y si hay algún autónomo que circunstancialmente durante 5 años, por ejemplo, hace un trabajo de soldador a nivel autónomo en uno de estos centros industriales, él también durante el tiempo que ha estado trabajando en este centro de trabajo, él también se puede beneficiar del coeficiente reductor de jubilación. ¿Y crees tú que se podría beneficiar o no se podría beneficiar este trabajador autónomo? Yo creo que sí. Creo que sí, siempre y cuando demuestre que ha estado trabajando durante esos X tiempo, ¿no? Esos años, dentro del centro industrial. Si lo demuestra, él también se tiene beneficiado. Porque, por ejemplo, también hay autónomos que trabajan en el mar, ¿no? Nosotros sabemos que también hay autónomos que trabajan en el mar, por lo que sea, ¿no? Quizá porque es un pequeño pesquero y tal. Él también se tiene que beneficiado de ese derecho. Sí, pero si solamente dijéramos que son 6 o 7 meses, ¿se podría beneficiar igualmente? Por supuesto, claro que sí, porque ¿por qué no? O sea, aunque tú trabajes 7 meses, es verdad que si estamos hablando de un coeficiente reductor que cada 10 años te jubilas un año antes o 2, y claro, una persona que trabaja 40 años y un coeficiente reductor del 1,10, que como nosotros nos entendemos, significa que se puede jubilar, estamos hablando de 4 años antes, 40 años, 4 años. Claro, si has trabajado 7 meses, pues hombre, quizás estamos hablando de semana, pero bueno, quien se quiere jubilar también te digo una cosa, que muchas veces la semana las cuenta, desde el año anterior está contando la semana, así que aunque pueda parecer que es poco, realmente es un derecho conseguido que nosotros entendemos que él también debe tener. Y otra pregunta, así un poco tal. Venga, tía, dispara. Tú tienes 36 años por lo que he visto, o 37 Sí. más o menos. ¿A qué edad te podrías jubilar tú ahora mismo? Pues mira, vamos a conseguir... Bueno, vamos a explicar primero de todo a la audiencia que el sistema de jubilaciones ha ido cambiando. Hubo una reforma laboral en 2011 que lo que dijo, si te acuerdas, es que pasamos de los 65 progresivamente hasta los 67. Solamente se puede bajar los 65 si has trabajado 38 años y medio, pero bueno, seguramente cambie y al final, en poco tiempo, todo el mundo lo vamos a jubilar a los 67 años, ¿vale? Te hablas de mi caso. Yo a día de hoy tengo 36 y llevo trabajando en la industria química desde los 20, con lo cual me es fácil, son 16 años, ¿vale? 36 menos 16, menos 20, 16 años. Entonces, yo si fuera a jubilarme, yo trabajo en la compañía en Repsol Petróleo, yo si me fuera a jubilarme con un coeficiente reductor de jubilación y he trabajado, imagínate, 43, 44 años, yo me jubilaré casi 5 años antes, 4 años y medio, de lo que me pertocaría. Y en vez de jubilarme a los 67 años, quizá, y lo deseo, igual que yo y mis compañeros, nos podamos jubilar a los 62 y medio. ¿Y por qué es importante, Francisco? Y discúlpame que te robe un poco de tiempo. Es importante porque los trabajos que hacemos nosotros son trabajos críticos y complicados. Muchos de nuestros trabajos son a la intemperie. Nosotros trabajamos 24/7, 24 horas al día, cada día, 7 días a la semana. Nosotros hacemos turnos, hacemos nocturnidades, es un trabajo continuo. Y eso son los que van a vigilar la seguridad de toda la población. ¿No te parece justo que no podamos jubilar antes? ¿El coeficiente reductor que pedís vosotros hoy en día? ¿Por cuántas comunidades autónomas crees que se podría aprobar? Bueno, nosotros pedimos para todas las comunidades autónomas. O sea, es un proyecto... La legislación laboral en este país, en España, afecta a todos los trabajadores por igual. El Estatuto de los Trabajadores no se divide por comunidades autónomas. A nivel fiscal hay algo de diferencias, pero es algo propio. Pero a nivel de trabajadores, de leyes, la ley es para todo el país igual. Entonces entendemos que no puede haber diferencias entre un trabajador de Puerto Llano, entre un trabajador de Cartagena, entre un trabajador del campo de Gibraltar, con uno de Tarragona o de Reus. No tiene que haber ninguna diferencia. Entonces, nosotros cuando hacemos esa solicitud,
lo hacemos para todos los trabajadores de la industria química y del refino de España. ¿Por qué crees que no podría haber ninguna diferencia entre comunidades? Pues bueno, principalmente porque la legislación es a nivel de todo el país, entonces fragmentarlo también quizás sería una desigualdad y una injusticia. Nosotros creemos que si afecta por igual la legislación a todos los trabajadores de todas las comunidades, pues por supuesto debería estar todo en el mismo paquete legislativo. Al igual que otros coeficientes reductores. Hemos hablado del mar, pero también podemos hablar de otros coeficientes reductores que existen, como son los conductores de máquinas ferroviarias. Los conductores de tren, de AVE principalmente, y de media y larga distancia, tienen un coeficiente reductor. Y no se diferencia por comunidades autónomas. Todos los conductores de trenes de AVE y de estas principales líneas a nivel de larga distancia tienen un coeficiente reductor de jubilación independientemente de la comunidad autónoma donde ellos estén. ¿Qué coeficiente reductor tienen los ferroviarios hoy en día? Pues mira, es muy curioso, esta es buena. Nosotros estuvimos con el SEMAF. El SEMAF es el Sindicato Español de Maquinistas y Ferrocarriles. Entonces, el SEMAF es un sindicato que más o menos ellos pues, tienen el 80% de la afiliación de los conductores de tren. Es un sindicato que realmente pues, aglutina a todo lo que es un colectivo de trabajadores del sector. Ellos, claro, vienen el coeficiente reductor de jubilación lo tienen de hace muchos años. Entonces había dos tipos de trenes principalmente, hoy en día quedan muy pocos. Están los trenes eléctricos, por una parte, y los trenes de gasoil. Entonces los conductores de trenes de gasoil, quizá me equivoco, pero creo que no, tienen un coeficiente de 2,20. Pues se entendía que el gasoil, pues al respirarlo, pues era más nocivo. Y en cambio los conductores de trenes eléctricos, a día de hoy, pues son la mayoría, porque hoy pocos trenes de gasoil vas a ver, ellos tienen el 1,10, porque se considera de que ellos, por las dinámicas de trabajo que tienen, no es tan nocivo y tan peligroso para su salud como es el llevar un tren de gasoil. ¿Y por qué crees que tienen menos reductor el tren eléctrico que anteriormente de petróleo? Bueno, yo creo porque ha cambiado mucho lo que son el sistema de trenes. Entonces, los trenes antiguos, yo de gasoil ya he visto pocos, pero normalmente son para pueblos perdidos, donde no hay catenarias y bueno, pues necesita otro tipo de trenes. Ellos tienen uno mayor porque esos tipos de trenes son mucho más antiguos, son mucho más pesados y seguramente la seguridad de los mismos no era tan avanzada como la seguridad de los trenes eléctricos que tenemos actualmente, como son las líneas que bien conoces. Pedís vuestro colectivo y no el colectivo en general de todos. Pues mira, es una pregunta que nos hacen muchas veces, porque hay muchos colectivos que lo necesitan un coeficiente reductor de jubilación, más allá de los que están ahora. Que hay incluso los toreros, tienen coeficiente y los artistas también. Pero hay colectivos que, verdad, que su sensibilidad es muy alta. Estamos hablando, por ejemplo, de las personas que limpian hoteles. Yo, por ejemplo, mi madre es una persona que está mucho tiempo dedicándose como camarera de piso y, claro, sabes que hacer camas, depende con edades, pues es justicia. También, por ejemplo, nosotros creemos que colectivos como la gente que trabaja en la construcción también son oficios complicados, son oficios que están intemperies, son oficios que tienes que echar horas y es un trabajo muy pesado. Pero es que una cosa no quita la otra. Nosotros lo que queremos es para nuestro colectivo conseguirlo. Y es más, yo creo y citamos, ¿no? Y queremos que el gobierno se abra ese abanico de abrir la puerta a nuevos colectivos que tengan un coeficiente reductor de jubilación y que no únicamente se centren en los que ya hay, que está muy bien, sino que puedan nuevos colectivos justificadamente tener también ese derecho de poderte jubilar antes. ¿Y tú crees que el gobierno se abrirá a otros colectivos y al tuyo? Pues una buena pregunta. Primero es, ¿por qué no lo tenemos ya, no? Es una pregunta que se hace la gente. ¿Y por qué no lo tenéis ya? Pues hombre, es complicado. Porque hay una parte de si tú te jubilas antes te tienen que dar una pensión. alguien tiene que pagarlo, ¿no? Si tú te jubilas 5 años antes, 4 años, 3 años antes, alguien va a tener. Tú vas a tener un acceso antes a tener un coeficiente reductor de jubilación. Pero claro, lo que también hay que explicar a la gente es que una parte la pagamos nosotros mismos. Es decir, a día de hoy la gente paga un 4 y pico de seguridad social. Vale. Nosotros, los que obtienen un coeficiente reductor de jubilación, deben pagar un poco más, solidariamente, porque también se podrán jubilar antes. Entonces nosotros creemos e incitamos, ¿no?, a los gobiernos. Sé que es complicado porque a veces mover las cajas cuesta, ¿no? Y sobre todo, qué colectivo sí, qué colectivo no. Pero creemos que por nuestra sensibilidad laboral, nuestro colectivo debería tener ese derecho.
¿Por qué crees tú que los de la Caixa o bancos se jubilan a los 55 o 56 años y vosotros pedís el colectivo regulador y os jubiláis después de esa edad? Bueno, a ver, porque son procesos diferentes. Aunque parezca que no y hay gente que no lo sepa, son procesos diferentes. Realmente la gente que en algunos bancos, no todos, se está jubilando antes, está accediendo, vamos a ver, no es que acceden a la jubilación antes, pero sí que tienen planes de tiempo antes poder acceder a la edad de jubilación. Bueno, no poco del todo así. Ellos lo que tienen es, a través de un ERE o un ERTE, ellos pueden, por así decirlo, tener una jubilación anticipada, donde el banco les aporta todo el dinero desde que ellos tienen 51 o 55 hasta su edad de jubilación. Normalmente les da un paquete de dinero en el cual le paga la seguridad social y todo el dinero que ellos ganarían hasta que se jubilen, o un porcentaje del 85 o el 90%. Con lo cual, quien verdaderamente está pagando eso son los propios bancos. Los bancos y un poco el trabajador. Pero quien paga eso es el propio banco. ¿Y por qué los bancos lo hacen? Pues los bancos lo hacen porque normalmente quieren un cambio generacional rápido en sus empresas, porque muchas veces, ya sabes que con la tecnificación y también con la modernización y la digitalización, ¿no?, que están en boga hoy actualmente, esos bancos quieren tener gente nueva, sabia nueva, que esté más conectado con las redes sociales, que esté más conectado con el mundo digital y por eso quieren jubilarnos antes. Nosotros hablamos de otra cosa. Eso es lo que hacen los bancos, que ellos tienen los números, y nosotros lo que queremos es que sea un derecho para siempre, porque los bancos pueden hacerlo o pueden no hacerlo. Nosotros queremos que todos los trabajadores que empiezan a trabajar hoy y que están trabajando en nuestro colectivo, que es la industria química del refino, todos puedan optar a una jubilación anticipada y que no dependa de un tercero, sino que sea uno mismo quien pueda decidir si se jubila antes o no. ¿Y tú crees que te podrías jubilar antes? Yo creo que sí. Bueno, yo creo que sí, quiero que sí. O sea, yo creo que, como te he comentado antes, esto es muy importante porque estamos hablando de que 40 años a turno, tú piensas 40 años a turno un operador de planta, o 40 años a turno un mecánico, llevando bombas enormes, llevando recipientes con unas presiones elevadísimas. Es que hay un estrés increíble. Y no solo eso, también yo quiero hablar de la seguridad. Es importante la seguridad también de la ciudadanía. Y claro, tú te imaginas una nuclear, ¿no?, que es interesante. ¿Tú te imaginas un nuclear, un operador con 80 años, vigilando un reactor nuclear? No te lo imaginas. Pues nosotros, a día de hoy, si no cambia la cosa, veremos operadores con 67 años vigilando esferas llenas de metano o llenas de propano. Es un tema muy sensible, por supuesto. Hay profesionales y hay mucha seguridad. Yo soy el primero que lo defiende, ¿no? Pero lo que está claro es que si ponemos a una persona de 25 años, pues mucho mejor para todos y también para el trabajador. Y otra cosa más, ¿por qué está subiendo hoy en día tanto el petróleo? Bueno, esta es una pregunta que imagino que va mucho más allá. No soy un experto en geopolítica, pero algo, como trabajo en el negocio, algo sé. Bueno, hay muchos factores. El principal factor por el que sube el petróleo es por la guerra de Ucrania. Como hemos visto, pues Ucrania era un paso de petróleo hacia las refinerías del este, y también porque se ha bloqueado directamente, vamos a decir, todo el petróleo que venía de Rusia, con lo cual era un cliente para muchas de las grandes petroleras del mundo, Rusia, y el petróleo que tenía en Rusia, y el no tener acceso a ello directamente, pues hace que se encarezca el precio. ¿Y ahora de dónde subviene el petróleo? Bueno, el petróleo viene de muchos sitios, y cada vez viene de más sitios, porque eso es una curiosidad. Pero el petróleo principalmente, donde más viene es de Arabia, de Venezuela, también puede venir de Estados Unidos. Hay muchos sitios, también el Mar del Norte, sabes que Noruega también es el principal exportador de petróleo de Europa, de Argelia. Argelia hay mucho más gas que petróleo, pero también de Argelia. Y bueno, sobre todo, pero del Golfo Pérsico, ahí viene muchísimo petróleo. ¿Tú crees que se acabará el petróleo y tendremos que ir con coches eléctricos? Bueno, que se acabará el petróleo lo llevo escuchando muchos años. Yo cuando era pequeño, cuando en los 90 ya se decían que iba a llegar al pico del petróleo. Yo creo que se acabe el petróleo. El petróleo es primero que, por supuesto que se puede acabar, porque es un elemento natural que es finito, no es infinito. Pero lo que está claro es que a medida que va avanzando también la civilización o los años, a medida que va avanzando se están encontrando nuevos pozos de petróleo. Nuevos pozos de petróleo que también pueden ser grandes, cuestan más de llegar a ello, pero hay petróleo para rato. Eso no significa que el petróleo hay que hacer un buen uso de él. Nosotros tenemos que encaminarnos siempre
hacia otras vías, ¿no? Y sobre todo no utilizar solo el petróleo, o sea, sino también diversificar. Y la electricidad del coche eléctrico, yo creo que el coche eléctrico llegará, está llegando, es una realidad. Pero también es una realidad que en muchos sitios del país tener un coche eléctrico es prácticamente a día de hoy imposible. Sí, pero imposible y encima muy caros que son los coches eléctricos hoy en día. Sí, los coches eléctricos, bueno, yo no creo que sean caros, sinceramente. Porque hay coches claro, hay un Tesla, que un Tesla pues son 50.000, 60.000 euros, pero también hay otras marcas como Peugeot, como, bueno, otras marcas que no tienen, bueno, que están bien, pero son más utilitarias, que ya están haciendo coches eléctricos que te pueden costar 20.000 y si de segunda mano te cuestan 10.000, 8.000 o 5.000. Creo que el acceso al coche eléctrico no es el problema. El problema es la creación y la construcción del coche eléctrico, que también consume mucha agua, y el litio, ¿no? Que también es un material peligroso y complicado de tratar, y eso también pues va a requerir también mucha más electricidad y no nos engañemos, la electricidad también consume recursos, genera electricidad. Muy pocos coches tienen una autonomía muy baja y no muy alta. Claro, muchos coches eléctricos, como bien dices, su autonomía es escasa. Yo creo que seguirá avanzando, por supuesto, pero también a día de hoy, imagínate barrios como San José Obrero, o barrios, o el centro de Reus, cuesta mucho poner puntos eléctros en la calle para cada uno de los coches. El parque automovilístico es gigante y poner puntos eléctricos en cada uno de los sitios va a ser complicado. Y yo creo que tardaremos muchos años en ver pues, el coche eléctrico funcionando para el utilitario en el día a día. Sí, pero las baterías que llevan estos coches eléctricos ¿son perjudiciales o no son perjudiciales? Hombre, el litio es un material complicado, ¿no? O sea, las cargas eléctricas de las baterías tienen un material que es bastante complicado de tratar y sobre todo de procesar. Yo creo que con el tiempo va a evolucionar todo. O sea, lo tengo clarísimo. Se está avanzando mucho a nivel mecánico, a nivel de ingeniería con el coche eléctrico. Yo creo que cada vez, bueno, que tiene un móvil, ¿sabes? ¿No? ¿Cómo era un móvil hace 30 años? Era un zapato que tenías tú en una maleta y hoy en día en el móvil tienes un ordenador. Hoy en día tú coges un móvil y puedes hacer prácticamente todo. Puedes enviar dinero, puedes ver fotografía. O sea, es increíble lo que puedes hacer con un móvil. Yo creo que con el coche eléctrico va a pasar algo parecido. Va a seguir evolucionando y nos va a sorprender. Por lo que dice el gobierno de España, en 2030... Te voy a tener que interrumpir, Francisco, si no te importa, porque sé que queda poco tiempo, y como sé que queda poco tiempo, déjame, si me permites, hablar de mi libro, como se dice. Nosotros estamos de lleno en este proyecto, el coeficiente reductor de jubilación. Sé que este vídeo lo van a ver muchos trabajadores de la industria química y del refino. Sé que son trabajadores que se están preguntando, y algunas preguntas que me ha hecho Francisco vamos a poder responder a esas dudas que tenían. Y lo que les digo y los animo es que si quieren participar con nosotros, nos escriban a organización@str.es para poder unirse a nuestro proyecto y cada vez con más fuerza poder lograrlo. Pues muy bien, aquí acaba nuestro programa de hoy y gracias Tony por estar con nosotros presente en nuestro programa. Muchas y ha gracias. sido un honor tenerte aquí con nosotros. Gracias a vosotros, gracias a Televisión de Río por invitarme. Pues nada, me despido y hasta la semana que viene. Café de Reus ha patrocinado este programa.